Vamos a abrir nuestras Biblias y buscar en Mateo capítulo 5 y vamos a continuar en nuestra serie del Sermón del Monte. Y hoy vamos a ver los versículos 31 y 32. Hemos esperado varios años para poder entrar en este tema. Este es uno de los temas controversiales, difíciles. Nos ha costado muchísimo estudio. Si alguno de ustedes desea mis notas, ahí le puedo dar junto con las notas una amplia bibliografía acerca del tema del divorcio y del recasamiento. Este mensaje se llama Los discípulos del reino y el divorcio y recasamiento. Dice Mateo: también se dijo, está hablando el Señor Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Pocos temas pueden ser tan prácticos y aplicables para nosotros como este. Pocos temas tienen tanto que ver con todos nosotros. Reconozco que este es un tema muy sensible y estoy consciente de la cantidad de sufrimiento que ha causado el divorcio en muchos de ustedes, en muchos de nosotros. La cantidad de hijos heridos, esposas traicionadas y esposos también, maridos abandonados, iglesias heridas, personas que han sido simplemente víctimas de este mal sin hacer nada para causarlo. Sé también que muchas personas que permanecen casadas porque no quieren divorciarse, están sufriendo indeciblemente, y muchos de ellos piensan, y con razón, que estarían mucho mejor si se divorciaran, pero aún así han decidido no hacerlo. Así que no quisiera hablar de esto como si fuera, como si esto de mantenerse casado fuera tan fácil como dar una receta de cocina, paso 1, paso 2 y ¡pum! Ya está, no te divorcias. A modo de testimonio personal, algunos de ustedes saben, lo he dicho, las dos cosas más importantes en mi vida, las dos cosas que considero que si me voy de este mundo y las tengo, me doy por satisfecho. Los dos mayores triunfos de la gracia de Dios en mi vida hasta el día de hoy han sido: número 1, no haberme divorciado de mi esposa. Y eso, yo digo, Señor, tú eres maravilloso. Y segundo, haberle sido fiel a mi esposa. En mi caso, y espero que Dios me siga guardando por su misericordia, debido a mi experiencia, yo vengo de un hogar roto y no le deseo a nadie todo lo que yo sufrí y padecí y experimenté. Y después que me convertí, esas se convirtieron en las principales metas de mi vida. Pero sé que solo el Señor nos guarda. Pero creo que no pasa un día en que no ore por eso, en que no le pida al Señor eso. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, vamos a ir lento, esto es muy largo y por eso el jueves vamos a continuar. No sé hasta dónde llegaré. El jueves vamos a entrar
ya en las implicaciones prácticas de lo que esta iglesia cree acerca del divorcio y el recasamiento. Hay muchas interrogantes acerca del divorcio, muchas situaciones muy diferentes, muchas opiniones, muchas posturas, aún dentro de la iglesia evangélica. Así que este tema no solo es doloroso, sino que también es confuso. ¿Cuándo la Biblia da permiso a alguien para divorciarse? ¿Será el abuso físico una razón bíblica legítima para divorciarse? ¿Todo el que se divorcia se puede volver a casar? Son preguntas legítimas, difíciles de responder. Entramos ahora a un tema en el que nuevamente Jesús pasa del cumplimiento externo de la ley a lo que debe haber en nuestro corazón, y esto en el tema concerniente al divorcio y al recasamiento. Este ya era un tema delicado y controversial en los días de Jesús. Al igual que hoy en día, el divorcio era un asunto muy común en sus días, y la santidad o la solidez de la institución del matrimonio se había relajado grandemente. Aquí Jesús toca el tema del divorcio como parte de los mandatos de su reino, pero en otra parte, en Mateo 19, dice la Escritura que los judíos le preguntaron acerca del divorcio para tentarlo o para ponerlo a prueba. Jesús fue puesto a prueba en un tema tan difícil, controversial y delicado. Algunos dicen que en parte se debió a que le hicieron esa pregunta cuando él estaba en el territorio de Herodes, quien ilegítimamente había tomado la mujer de su hermano para ver si él condenaba la acción de Herodes a través de su respuesta. En parte lo hicieron para tentarlo, otros dicen, porque existían dos escuelas rabínicas en sus tiempos con dos posturas muy diferentes acerca del divorcio. La escuela de Jamal en sus tiempos enseñaba que te podías divorciar por cualquier razón con tal que escribas correctamente el documento de la carta de repudio o de divorcio. Por ejemplo, esa escuela decía, si tu esposa quema la comida, te puedes divorciar. Si tu esposa no hace bien los oficios, te puedes divorciar. Y cosas así. Imagínense. Estaba también la escuela de Shammai, otro rabino, que decía que solo te podías divorciar por adulterio o por impureza sexual. Y lo mismo sucede con nosotros. Estamos siendo puestos a prueba como iglesia delante de una sociedad que ha hecho un desastre el tema del matrimonio y del divorcio y del recasamiento, y ellos están esperando a ver qué postura nosotros vamos a tomar, qué vamos a proclamar y enseñar acerca de este tema del divorcio. Estoy a propósito esperando orar después de dar esta introducción. Y como la semana pasada, para que entendamos la realidad, los hechos en los que vivimos, permítanme darle algunos datos estadísticos. La ONE, Oficina Nacional de Estadísticas, en la República Dominicana, sacó un informe en el 2022 diciendo que en el 2021 y 2022 hubieron 2 divorcios de cada 3 matrimonios. Es decir, un 66% en el año 2021 y un poquito menos, un 62 punto algo en el 2022. Durante el año 2021 en República Dominicana se casaron 45,292 personas. Gloria a Dios, muchas bodas. Mientras que en el mismo año hubieron
28.694 divorcios en esta pequeña isla. 28.000 hogares se dividieron. 28.000 familias quedaron rotas en cuanto a los hijos y sus padres. Eso sin contar la gente que se separa sin divorciarse legalmente. Solo en sentencias de divorcio hubo esa cantidad, lo cual, repito, es el 63.3% de los matrimonios. La tasa de matrimonios está descendiendo a un 12.2% cada 3 años. Cada 3 años hay un 12% menos de matrimonios. ¿Por qué? En parte porque cada vez más gente quiere solo convivir en pecado, sin casarse. Y claro, los eufemismos, el hombre es inventor y el diablo también de los eufemismos. Te presento a mi compañera. Me han dicho varias veces. Uno ya no sabe qué es eso. ¿Y qué es tu compañera? ¿Es tu novia? ¿Es tu esposa? ¿Es tu amante? ¿Es tu conviviente? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que usan legalmente cuando dos personas viven juntas? Concubinato, no hay otra. Sí, unión libre y hay otra también. En fin, hay varias. Ya uno no sabe, pero todo suena bien. Y la tasa de divorcios, la tasa de matrimonios está descendiendo, pero la tasa de divorcios está aumentando un 5.2% en ese mismo lapso de tiempo, o sea, cada 3 años. Así que estas cifras son alarmantes, aunque ya para nosotros nos suenan a veces normal. A comienzos del siglo XX, en Estados Unidos la tasa de divorcio era 0,9 por 1.000 habitantes. Y aquí era menos. En la década de los 70 se creó una ley que era la ley del divorcio sin falta alguna. A partir de ahí la gente se podía divorciar legal y oficialmente sin que hubiera alguna razón escandalosa o significativa como adulterio, traición, violencia o algo así. Simplemente por diferencias de opinión, diferencias de personalidad o algo así. Y por supuesto que a partir de ahí se disparó la tasa de divorcio. O sea, antes de eso, ni siquiera en los Estados Unidos te daban un divorcio así de fácil. No, espérese. ¿Y usted por qué se quiere divorciar? No, no se lo damos. Pero a partir de esa ley, la cosa cambió. Según un estudio del profesor Bradley Wright de la Universidad de Connecticut, y ya de esto hace como 10 años, entre los que se hacen llamar cristianos, pero no se congregan, hay una tasa de divorcios de 60%. Y entre los que se identifican como cristianos, pero sí asisten a la iglesia regularmente y tienen una vida activa cristiana, la tasa es de un 38%. Todavía es alarmante, pero es mucho menor de los evangélicos. Por eso es que muchos dicen que la tasa de divorcio entre los evangélicos cristianos es la misma. Pero dentro de esos evangélicos, los que se llaman evangélicos, pero no son evangélicos nada, por lo menos no se congregan, la tasa es del 60%. Entre los que sí asisten regularmente, la tasa es de un 38%. Todavía es alta. Esos son los hechos, hermanos. Ahora, lo que nos hemos olvidado es qué produce esto. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? El que los divorcios hayan aumentado año tras año
y que cada vez se vea más normal que una pareja se divorcie, o que cada vez veamos más casos de divorcio entre nuestros allegados, no quiere decir que las consecuencias, los daños y sufrimientos que causa el divorcio haya cambiado. No es ahora menos doloroso ni menos destructivo un divorcio que hace 50 años. El que algo se haya hecho más común no quiere decir que esté destruyendo menos la sociedad. El divorcio sigue causando uno de los peores daños en una persona. Judith Wallerstein, fundadora del Centro para Familias en Transición en California, tiene uno de los datos que más son usados en los libros acerca del divorcio. Y esta señora Wallerstein entrevistó 60 familias divorciadas, es decir, 120 padres, con sus 131 hijos. Desde el año 1971 los entrevistaba cada año hasta 10 años después del divorcio. Y los datos son sorprendentes. Primero, tanto los hombres como las mujeres divorciadas dijeron que después de 10 años de divorcio, el estrés de ser padres solteros no había disminuido y que su miedo de estar solos tampoco había cesado, a pesar del paso de los años. La mitad de las mujeres y un tercio de los hombres dijeron todavía estar amargados o resentidos con su expareja aún después de 10 años. Yo he visto eso. Sus sentimientos no habían cambiado y la ira tenía una continua y dominante presencia también en la vida de sus hijos, a pesar de los años. Solo una de cada 7 parejas entrevistadas que se divorciaron, solo una de cada 7 experimentaron un segundo matrimonio estable. O sea, de 7, 6 siguieron con el mismo patrón y el mismo desastre. Está demostrado, ellos dijeron que el matrimonio les traía orden, estabilidad a sus vidas, estructura o ajuste para tener una vida de adultos. En la mediana edad y en la vejez, la edad media y la vejez, les proveía soporte contra las ansiedades de la vejez, soporte contra el estar solos, contra los síntomas de la ancianidad y contra el enfrentar la realidad de la muerte. ¿Quiere oír la opinión de los efectos de un divorcio? Pregúntale a un divorciado ya anciano. Ya cuando entra en esa etapa, ahí es que se cosecha recién. Muchas veces. Los niños de todas las edades, de hogares divorciados, luchan contra un intenso sentimiento de sentirse rechazados por uno de los dos padres, ya que como ahora ellos son enemigos, si agradan a uno, se sienten que son enemigos del otro. Algunos de ellos guardan resentimiento o ira escondida por años y mucho temor de incomodar a sus padres y sienten que van a recibir represalias en medio de un clima que es algo hostil si se ponen de parte de uno de los dos. Los niños también experimentaron mucha soledad, aun cuando no fueron desafiados a ponerse del lado de uno de los padres, sienten que deben hacerlo y muchas veces lo hacen porque quieren sentirse más protegidos. Pero cuando lo hacen, se sienten que están traicionando al otro padre que también ellos aman. Es un dilema sin solución para los niños. No hay forma. Yo he escuchado a adultos divorciados que dicen, no, ya ellos se acostumbraron, ya están más estables. No es cierto. Nunca llegan a solucionar ese dilema. Después de 10 o 15 años del divorcio,
aun cuando ya han perdido toda esperanza de que sus padres se reconcilien, aún así una profunda nostalgia y ansias persisten en ellos. Siguen sintiéndose poco protegidos, menos cuidados de lo que deben y menos confortables con su situación. Tienen memorias traumáticas o desgarradoras de cuando sus padres se separaron. Yo les puedo decir eso, les voy a contar un testimonio, no se lo digan a nadie, se lo he dicho muy poco. Mis padres se separaron en 1978. Yo seguí viviendo mi vida, traté de ser normal, fui medio anormal, me convertí a Cristo, el Señor limpió mi corazón, me casé, tuve un hogar feliz. En el año 2008, ¿cuánto pasaron? 30, ¿no? Del 78 al 2008. ¿30? Me reuní con mi padre y por primera vez él me dijo, yo quiero que me digas qué tienes contra mí, qué sentiste. Y él me pidió perdón ahí y sacamos la lista y le pude sacar. Miren, no quiero hacer esto un drama, lloramos muchísimo, pero después de 30 años, ya yo tenía 40 y pico de años, sentí, después de más de 30 años, lo que de niño yo sentía por mi padre, que no lo había vuelto a sentir. Por primera vez en más de 30 años. Yo no les puedo explicar lo que se rompió dentro de mí, pero había algo. Es una cosa tremenda. Pero son cosas que pasan los hijos, ¿verdad? La tercera parte de estos hijos que se entrevistaron entre los 19 y los 29 años, tienen muy pocas o ninguna ambición en la vida, aún 10 años después de sus padres haberse divorciado. Este estudio detectó que estos chicos no tenían metas en la vida, ni deseo por educarse, ni planes a largo plazo. Y lo peor de todo, termino la estadística con esto, es que muchos de estos padres no tenían la menor idea cómo sus hijos se estaban sintiendo. Pero ahí está. Yo creo que la causa de esto es primero que se ha rebajado el concepto que debemos tener acerca del matrimonio. No tenemos una perspectiva bíblica de la importancia de la santidad y el valor del matrimonio. Segundo, no vivimos conscientes de los efectos destructivos del pecado en la familia, no peleamos adecuadamente contra la influencia del pecado en nuestro hogar. Y tercero, no cuidamos la vida familiar y matrimonial con la prioridad, la responsabilidad y el esfuerzo que requiere. Vamos a orar. Señor, queremos poner nuestros ojos en tu palabra. Por favor, háblanos a través de ella. Sálvanos a través de ella. Transfórmanos a través de ella. Que tu luz, que tu Espíritu Santo nos levante, nos restaure, renueve nuestro entendimiento y salgamos mucho más fortalecidos y equipados para vivir como matrimonios, como padres, como hijos, a través de lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Miren el texto. Yo lo voy a resumir de esta manera. Jesús condena la manera relajada y pecaminosa en que los judíos practicaban el divorcio. Corrige la excusa bíblica que ellos daban para divorciarse. Restablece el diseño original del matrimonio a fin de eliminar el sistema institucionalizado de adulterio que había en la sociedad por tratar el divorcio de esa manera. Voy a repetirlo. Jesús condena la manera tan relajada y pecaminosa en que los judíos practicaban el divorcio.
corrige o elimina la excusa bíblica, entre comillas bíblica, que ellos daban para divorciarse, restablece el diseño original del matrimonio a fin de eliminar el sistema institucionalizado de adulterio que había en la sociedad por tratar el divorcio de esta manera. Esa frase, sistema institucionalizado de adulterio, es de John MacArthur. O sea, de nuevo toca a Jesús, como en el texto anterior, el tema del adulterio. Pero en este caso los judíos promovían el adulterio a través del sistema de divorcio que habían institucionalizado. Esto es importante, hermanos, lo voy a decir de otra manera. La visión contemporánea en nuestra sociedad del matrimonio y del divorcio ha destrozado la imagen de Dios y la gloria de Dios en el matrimonio, y esto ha traído el peor daño y sufrimiento que hay en la sociedad. Lo voy a repetir, esa es mi teoría. La visión contemporánea del matrimonio y del divorcio que nos rodea ha destrozado la imagen y la gloria de Dios en el matrimonio, y como consecuencia esto ha traído el peor daño y sufrimiento que hay en la sociedad. Yo no sé cuántos pueden decir amén, pero yo creo que lo que más causa sufrimiento es esto. Es difícil, ponga sus ojos en el texto, es difícil ver el Evangelio, las buenas nuevas, en un mandato prohibitorio de Dios para nosotros, y en el hecho de que Jesús intenta corregir el punto de vista y la práctica pecaminosa en que se había caído en cuanto al matrimonio. Es difícil ver la gracia de Dios y las buenas nuevas cuando Dios prohíbe algo, condena algo. Pero la Biblia está llena de prohibiciones, porque Dios quiere defender su gloria y nuestro bien. Y muchas veces la única manera de hacerlo es prohibiéndonos algo. Aceptémoslo. ¿Ok? Sé que es difícil ver el amor y el cuidado de Dios en una prohibición tan difícil como esta, si todo el que se divorcia, a no ser por adulterio, comete adulterio. Está prohibido. Ay, Señor, ¿cómo puedes mandar eso en esta época? ¿Acaso tú no sabes? Lo que pasa, Jesús, es que tú no sabes lo que es estar casado. Mira, el amor se acaba, el amor se sale, el amor cambia, la gente no se quedamos, cientos de excusas. Y el Señor dice no. Pero esas son buenas nuevas. Tenemos que aceptar que en este pasaje Jesús vuelve a elevar el matrimonio al estándar de Dios, sin importar lo que la cultura diga o prefiera. Y a la vez, al Jesús cuidar, restaurar la santidad del matrimonio, está cuidando que nuestras vidas no se arruinen por la infelicidad y sufrimiento que traen los divorcios, que mucha gente cae a causa del divorcio. Sí, Jesús está eliminando lo más posible la posibilidad de divorcio, y Él es bueno en eso. Y Él sabe por qué lo dice. Tenemos 3 tareas entonces nosotros, 3 propósitos, 3 deberes en esta mañana cuando hablamos del divorcio y del recasamiento. Número 1, aceptar. Ese es nuestro primer deber en este pasaje. Aceptar el diseño de Dios para el matrimonio y rechazar todas las propuestas y teorías mundanas acerca del divorcio. Mire, si usted no acepta la opinión de Dios acerca del divorcio, bueno, no sé qué será de usted y de mí.
y de la sociedad. Vamos a sufrir las consecuencias. Tenemos que aceptar la perspectiva bíblica acerca del divorcio, porque esta es la realidad de cómo está el mundo. O sea, el mundo comprueba lo que Jesús dice, lo que está pasando en el mundo. Tenemos que salir de la mentira que el mundo vende acerca del divorcio y aceptar lo que Jesús dice. Aceptar. Nuestro segundo deber es ayudar, detener o revertir este mal, empezando por enseñar, preparar y aconsejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, dándole prioridad a esto del matrimonio y del divorcio en nuestros hogares y en las iglesias. Yo muchas veces menciono el colegio. En el colegio hay más de 50 iglesias y denominaciones evangélicas representadas. Y hay de todo cuando hablamos de divorcios, de recasamientos, de problemas matrimoniales, de hijos abandonados y demás. Tercero, nuestro tercer deber es restaurar. Restaurar a las personas que han sido víctimas de un matrimonio o un hogar destruido, acogerlas, ayudarlas para que la gracia del Evangelio las levante y ayudarles para que no sigan perpetuando este mal. Como yo le dije acerca de mí, en mi matrimonio, por la pura misericordia de Dios, pero mi principal meta ha sido que mis hijos de ninguna manera les lleguen ni les pasen por lo que yo pasé. Y si ellos logran haber crecido en un hogar estable y seguro o feliz, ya me doy por satisfecho por la gracia de Dios. Ahora bien, como ustedes ven, estoy yendo muy lento, todavía no entramos en el texto. Hay tres cosas que como iglesia vamos a hacer hoy y el jueves. Número uno, al igual que Jesús, vamos a definir el significado de la palabra matrimonio, de la palabra divorcio, de la palabra adulterio, de la palabra fornicación. ¿Qué es el divorcio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué? ¿Cuándo exactamente Dios lo permite? Es un exégesis, lo primero que tenemos que hacer como iglesia. En muchos casos que hemos tenido, yo en particular, lo primero es eso. Lo primero no es cómo me siento en cuanto a mi matrimonio, no es qué es lo que yo siento hacia mi pareja. ¿Qué dice Jesús? Lo segundo que vamos a hacer es, como hizo Jesús, irnos al principio y ver qué dice la Biblia acerca del divorcio desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, necesitamos tener un cuadro completo, una armonía, un cuerpo unificado de este tema para no caer en contradicciones. A algunos yo he oído personas que piensan que Pablo contradice a Jesús, que Jesús contradice a Moisés y que Moisés contradice al Génesis 1. No. Parecieran que hubo cambios en las restricciones y no es así. Vamos a ver que tanto Jesús como Pablo reafirman el diseño original del matrimonio, lo elevan al estándar de Dios y simplemente aplican lo que el Antiguo Testamento dice acerca del divorcio a cómo se debe practicar en el Nuevo Testamento. Y lo tercero que necesitamos es ver cuáles son las implicaciones pastorales o cómo debemos tratar cada caso de conflicto matrimonial, de posible divorcio, de posible recasamiento como iglesia. De eso, como ya dije, vamos a hablar más el jueves. ¿Qué creemos, qué no creemos, cómo tratamos, por qué en nuestra iglesia a algunos se les ha aceptado el divorcio, porque a otros no?
¿Por qué a algunos sí se les ha aceptado el recasamiento? ¿Por qué a otros no? Las implicaciones pastorales. Vamos al texto. Y junto con este texto voy a juntar varios otros, ¿ok? Número 1, un recorrido. Número 1, el matrimonio es la unión de una sola persona, en una sola carne, de un hombre y una mujer, creados por Dios, unión bajo una promesa de pacto irrompible para toda la vida, o sea, hasta que la muerte los separe. Este es el diseño original instituido por Dios para el matrimonio. Por favor, pase unas páginas y vaya a Mateo 19 para leer conmigo desde el versículo 3. Hasta el 9. Dice aquí: y se le acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Muy parecido, pero más extendido. Jesús mira el divorcio a la luz del significado del matrimonio y del propósito original del matrimonio. No se puede hablar de divorcio sin primero hablar del matrimonio desde la perspectiva original, como Dios lo creó. Jesús reivindica el propósito bueno y santo del matrimonio como la unión completa de dos personas bajo pacto hasta la muerte y de carácter indisoluble. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer. Lo hizo a su imagen como pareja, unidos hasta la muerte. Esto es lo que Dios creó, les está diciendo. Al principio no fue así en cuanto al divorcio. No. Jesús dice que cuando Dios inventó el matrimonio, el divorcio no estaba contemplado, era inconcebible. Cuando Dios creó el diseño original, no creó una salida por si acaso, un plan B. No. ¿Qué es el divorcio? Es la disolución del pacto matrimonial que se hizo bajo juramento, quedando suspendidos los privilegios y las responsabilidades de dicha unión. Si es que tal cosa es posible, porque cuando Dios creó el matrimonio, dijo: mis hijos, la única que disuelve el matrimonio es que te mueras. La muerte. Es hasta la muerte, eso sí. Si alguien enviuda no sigue casado, y en el cielo no dice: ay, ¿cuándo llegaré al cielo para que allá pueda disfrutar de nuevo de mi negro, de mi negra? No, allá usted no va a tener que sacar un día a la semana para una cita o algo así. No, es hasta la muerte. Entonces, el propósito original hace que no nos venga a la mente tan fácilmente la posibilidad de divorcio bajo ninguna circunstancia. Porque un creyente debería pensar en esencia: bueno, de aquí solo salgo muerto. Aquí no hay otra salida. Pero el asesinato es pecado, no matarás, acuérdese. ¿Ok? Tampoco ore porque el Señor se lo lleve. No es así tampoco. Ese es un mal deseo. ¿Ok? Pero los creyentes deberían decir:
La palabra divorcio no debería estar ni en mi vocabulario. No debería existir esa posibilidad. En principio. Y eso hará que pensemos que todo matrimonio puede ser restaurado y preservado. Primero eso, ¿ok? Segundo, busque conmigo en Malaquías 2. Lo segundo es que Dios odia el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice aquí, verso 13, y esta otra cosa también hacen. Malaquías 2:13. Cubren el altar del Señor con lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu y no seáis desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Wow. No dice ahí que a Dios le entristece el divorcio o le preocupa, sino que lo odia el divorcio. Si Dios aborrece el divorcio, ¿no deberíamos nosotros también hacerlo? Piense por un momento. No a la persona, pero sí a la posibilidad de separación. Y si Dios aborrece el divorcio, ¿por qué a veces nos gusta aprobar, aceptar y celebrar tan ligeramente cuando alguien se divorcia? Ay, sí, qué bueno, ya era hora. No, porque es mejor que estén así. Ay, sí, yo se lo había dicho, porque óyeme, a mí me preocupa tanto mi amiga que la veo llorando y ya no sé qué decirle. Qué bueno que se divorció. ¿Tan positivo es el divorcio? No, el divorcio es lo contrario al diseño original, precioso, sagrado para el matrimonio. El matrimonio es la manera como Dios propuso reflejar su imagen y su gloria a través de una relación fiel, estable hasta la muerte, de unión. Y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo el matrimonio, y aquí que era bueno en gran manera. El divorcio destruye ese hecho, ese diseño, rompe, viola lo que Dios estableció para el vínculo permanente y sagrado del matrimonio. Y cuando usted separa algo que es uno, ya no son más dos sino uno, usted no lo está separando en dos, usted lo está destruyendo o desgarrando o rompiendo. En un matrimonio ya no son dos, serán una sola carne. Es una unión indivisible y completa. Cosa que el divorcio deshace. El divorcio es lo más contrario a como Cristo nos trata como su esposa, la iglesia. Dios elige amar a su pueblo, unirse a Él, serle fiel de manera inconmovible. Nos perdona todas nuestras ofensas, nunca nos deja, siempre es fiel, por más infidelidades que nosotros
cometamos. Y nos dicen: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y hoy en día decimos: hasta que el divorcio nos separe. ¿Qué? ¡Wow! Esto hace que nos importe grandemente la opinión de Dios y nuestra relación con Dios, que debe ser nuestra primera preocupación cuando tenemos conflictos matrimoniales. Mi primer problema es con Dios. Mi principal problema no es si mi cónyuge merece o no merece mi perdón, si trató de matarme con un cuchillo o si me fue infiel. Mi principal problema es cómo le respondo a Dios en esa situación. Y lo que me pide Dios va mucho más allá de lo que la otra persona quiere o merece o dice o hace, y por supuesto mucho más allá de lo que la sociedad me dice que debo hacer. Tercero, en todo divorcio hay pecado de por medio. Muchos divorcios conllevan adulterio o llevan al pecado de adulterio, o hay muchas otras, pueden haber otras ofensas, faltas. Muchos recasamientos, como acabamos de ver, son etiquetados en la Biblia como pecado de adulterio. Y esto es importante porque nos debe llevar a asumir nuestra responsabilidad cuando el matrimonio está tambaleándose, porque siempre se debe a un acto y a una responsabilidad nuestra. Esto nos debe llevar a desechar la mentira que uno oye por ahí: no, yo estoy bien. Y el matrimonio no anda bien, pero yo estoy bien. ¿Cómo así? Como si el matrimonio fuera algo externo a nosotros, que sin nuestra intervención al matrimonio se le metió un virus, una disfunción, se le metió un problema, está ahí. Se le acabó el amor, se le acabó no sé qué, pero eso es el matrimonio. No. El matrimonio no es algo ahí y yo aquí, que tiene ciertos ingredientes y yo entro ahí. No, es la vida en unidad con otra persona, y esa vida en unidad es consecuencia directa de todas mis acciones y actitudes y de todo lo que sale de mi corazón en esa esfera. ¿Ven? Entonces, es un efecto directo de lo que yo hago o dejo de hacer. Hoy en día se trata el matrimonio como: bueno, el carro ya no funciona, ¿qué hay que hacer? Cambiarlo por otro. Si ya no funciona, pues que se muera. Se acabó. No. Cuarto, no hay ningún mandato en la Biblia a divorciarse. Solo hay una razón válida para divorciarse, para permitir al que quiera divorciarse. Mire por favor en Deuteronomio 24. Y Deuteronomio 24, a donde los fariseos se refirieron cuando hablaron con Jesús, no era un divorcio como hoy en día ocurre entre dos personas que deciden y aceptan divorciarse. Era un documento que el hombre tenía que hacer cuando dejaba a su esposa por alguna razón. Fue una ley no para divorciarse, sino para proteger a la mujer de que fuera tratada como un objeto de comercio, para tenerla o no tenerla. Si un esposo se divorcia de su mujer porque encuentra algo indecente en ella, aquí está el mandato o la ley: que le dé carta, documento, asegurando que se divorció, que la liberó,
para que ella pueda volverse a casar. Y si se vuelve a divorciar, al primer esposo no se le puede antojar volverla a tener. Entonces esa ley regulaba una práctica que ya existía, que era el divorcio. La ley no dice, mira, si tu mujer te hace esto, divórciate. Yo, Jehová. Si tu esposo hace tal cosa, te mando que te divorcies. No. No es así. Era para regular una práctica que ya existía. Entonces a veces la gente, y digo esto porque a veces la gente como que ya está esperando la mínima oportunidad o excusa para decir que se tiene que divorciar. Y que Dios los respalda. Y que por amor a Dios y a la justicia no pueden seguir así. Tengo que divorciarme. Yo he escuchado gente que inclusive me ha dicho que Dios le ha dicho que se divorcien. Y eso no está en la Biblia. Ahora, que hay una condición en la que Dios sí te permite, eso sí. Ahí vamos. Siempre que hay divorcio ha sido por la dureza de corazón. O sea que siempre puede haber restauración, perdón, solución. Ahora vamos al texto para ver la primera razón o permiso válida para divorciarse. Aquí dice en Mateo 5, infidelidad. Es la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía. Por eso es que otras versiones dicen por fornicación y otras dicen por inmoralidad sexual. La palabra porneia significa literalmente la venta del cuerpo para actos sexuales, prostitución, adulterio, incesto, puede incluir. Y digo esto porque en base a eso hay distintas opiniones e interpretaciones de qué razón está dando aquí Jesús como válida para divorciarse. El agraviado, según este pasaje, claro, puede perdonar, pero puede tener la prerrogativa de separarse debido a que la fornicación o la infidelidad que la otra parte ha cometido invalida, viola, deshace el pacto matrimonial que se hizo de fidelidad. Primero, aquí el que puede divorciarse es el agraviado, la víctima de la infidelidad del otro. Pero hay 3 o 4 interpretaciones de este pasaje. Número 1, algunos piensan que no existe ninguna razón bíblica para divorciarse, ni siquiera el adulterio. Los que defienden esta postura argumentan que los pasajes de Marcos y Lucas no mencionan la infidelidad o la fornicación como razón para divorciarse. Además dicen, si el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia, Cristo le perdona todos los adulterios a su esposa, así que el perdón es la única salida, es una postura, es una postura. Además, los que sostienen esta postura dicen que la palabra porneia, fornicación, que viene de Deuteronomio 24, donde ya vimos, es una inmoralidad irremediable y persistente. Y esa es la segunda postura, que ya cuando la infidelidad o la inmoralidad es persistente en una persona incorregiblemente inmoral, entonces sí se puede divorciar. Otra postura es la que de donde viene muchas veces la ley, que es la que quiso aplicar José con María, y es que hubo una inmoralidad o infidelidad durante el compromiso previo. Si al desposarla encuentra alguna cosa indecente, la puede despedir. Y yo no creo que Jesús se refiera
solo a eso, porque en Mateo 19 le están preguntando acerca del divorcio de gente ya casada. Otra postura que sostienen la gran mayoría de iglesias evangélicas es que la infidelidad sexual, que también es adulterio, es el permiso legítimo para divorciarse. Así que esas son las distintas posturas. Pero basados en este pasaje, y después vamos a ver 1 Corintios 7, sí parece que la Escritura dice que la infidelidad puede ser razón legítima para admitir los creyentes que alguien se divorcie, porque esa persona con su infidelidad ha roto, ha violado el pacto matrimonial. Por favor, busque, que se nos agota el tiempo, en 1 Corintios capítulo 7. Y ahora vamos a ver la segunda razón bíblica para divorciarse. Miren este pasaje que es sumamente interesante. Y después de esto, rapidito, apenas voy a mencionar la lista de razones no bíblicas para divorciarnos. 1 Corintios 7 dice aquí, verso 10 al 16. A los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, verso 15, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados o esclavizados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? La segunda razón bíblica para divorciarse es el abandono del cónyuge inconverso o incrédulo. Dice ahí, miren, aquí hay varias cosas importantes. A los casados creyentes, no abandonen, no dejen a su mujer o a su marido, ¿ok? Ahora, dice, si el marido incrédulo o la esposa incrédula lo deja, acéptelo, acéptelo. No está diciendo que no luche por su matrimonio, obviamente. Está diciendo que puede dejarlo y que usted está en libertad de divorciarse y de volverse a casar. Ahora bien, cuando es creyente, verso 10, dice no se separe. Pero, si usted es creyente y se separa, aquí hay otra orden. ¿Por qué se va a separar? No sabemos, pero ahí puede caber abuso, pueden haber varias. Pero si usted como creyente deja a su marido o a su esposa, no se puede volver a casar. ¿Verdad que lo dice ahí? Y lo que tiene que hacer, si usted es creyente, es tratar de reconciliarse. Pueden haber razones, ahora voy a mencionar
eso. ¿Ok? No puede volverse a casar. Y miren que Pablo está poniendo el propósito salvífico y santificador por encima de la posibilidad o necesidad de divorciarse. Si tu esposo no es creyente, es hijo del diablo. Y si tu esposa no es creyente y es hija del diablo, pero no se quiere separar de ti, no puedes separarte. ¿Quién sabe si lo harás salvo? Y no solo eso, sino que ese diablito está siendo santificado por ti y tus hijos también, cosa que vas a perder si te separas. El propósito salvífico y santificador lo pone como un incentivo muy importante. Por último, saliendo de esto, por favor, anote todas sus preguntas para el jueves, incluyendo si alguien se puede divorciar por abuso. No está incluido aquí en las escrituras. Sin embargo, cuando Pablo dice, pero si se separa, quédese sin casar, puede estar mencionando alguna razón extrema de fuerza mayor para separarse, pero como no está especificado, yo digo que el peligro de la vida o la integridad física sí requiere acciones, sí requiere separación física, aunque no encontremos validación para un divorcio legal. ¿Ok? Pero sí se debe defender, proteger, apartar a la mujer, pudiera ser hasta el hombre y sobre todo a los niños, cuya integridad física está en peligro. Y por último, razones no válidas para divorciarse. Número 1, conflictos, dificultades, diferencias, sufrimientos, problemas. Esa no es razón suficiente para divorciarse. Número 2, como acabamos de ver, mi cónyuge no es cristiano, no era la voluntad de Dios casarme con ese inconverso, yo metí la pata, ahora quiero que Dios deshaga mi error. No. Número 3, no estoy siendo feliz y Dios quiere que yo sea feliz. Tengo derecho a ser feliz. ¿Quién dijo eso? ¿Qué profeta dijo eso? ¿Quién fue? ¿Feliciano? No. Número 4, la falta de amor. Ya no sentimos nada el uno por el otro. Espérese. El amor no es solo un sentimiento. El amor es una decisión. Así que si usted decide amar, está amando. No diga que se le fue el amor, porque está decidiendo amar. Porque el amor es un compromiso de la voluntad. Otra razón, no nos casamos por la iglesia. Cuando nos casamos fue por allá. Hice como Michael Jackson, me fui a La Vega. Donde nadie me viera. No, si usted dio el sí al pacto y a la promesa que Dios estableció, no importa dónde lo haya hecho. Otra razón, mi cónyuge es una decepción. No cumple con sus responsabilidades, no es la persona que yo esperaba, me engañó. Cuando me enamoró, óyeme, era Superman, Brad Pitt y el apóstol Pablo en una sola persona. Era un encanto. Era tierno, era suave, era cortés. Tenía dinero, ahora ni eso tiene. Es cierto, yo he visto esos casos. Es una decepción. Esa no es razón para divorciarse. Tomé una mala decisión, me casé con la persona equivocada, no tenemos nada en común. Me lo advirtieron. Y cometí el error, fue un error. Digamos que sí, pero eso no invalida el pacto. Otra razón que existe hoy en día, tengan cuidado, es la presión de la familia, la presión social. Todo el mundo me dice que deje ese hombre que no sirve para nada. Yo he oído de historias entre creyentes, un papá creyente, líder de iglesia, que viajó, fue a buscar a su esposa, a su hija,
porque su hija lloraba, le daba las quejas. El hombre decía que era creyente, pero era un maltratador psicológico y no sé qué y no sé cuánto. El papá pensaba que su relación y su derecho con su hija era mayor que el derecho de los esposos. Y fue y se la secuestró, se la llevó. ¿Qué? No. Y la última, Dios me perdonará. Prefiero enfrentar las consecuencias de la disciplina de Dios, pero me divorcio. Yo he oído personas así también. No tienen razón bíblica, pero dicen, me divorcio aunque me caiga por el barranco, por el precipicio. Usted no sabe la disciplina que Dios le traerá, ni las consecuencias que puede traer su decisión, a veces hasta el resto de su vida y en sus hijos. Por desobedecer deliberadamente la voluntad de Dios, eso es tentar a Dios. Eso es preferir pecar y preferir ofender a Dios. Y lo más terrible de eso es, ¿qué usted puede decir, qué garantía usted puede dar, qué testimonio usted puede dar de una persona como cristiana que deliberadamente está pecando? ¿Cómo te estás comportando como un inconverso? Eso es terrible. Como vemos, terminamos, Jesús y Pablo no rebajaron el estándar ni la naturaleza sagrada permanente del matrimonio con sus prohibiciones. No, mantuvieron la misma línea. Lo único que hicieron, como ya dije, es enseñar cómo se aplica en el Nuevo Testamento el permiso del divorcio que se dio en el Antiguo Testamento. A través de este mandato, donde Jesús estaba elevando el lugar sagrado y especial del matrimonio y donde está estableciendo aparentemente una sola razón para divorciarse, donde Él está diciendo a sus discípulos, ustedes son imitadores de mí, ustedes viven bajo mi autoridad, bajo mi reino. En mi reino hay poder, hay justicia. Yo les doy todo lo necesario para agradarme. Yo les he dado un nuevo corazón para que me amen, para que anhelen obedecerme. Y por eso es que les estoy diciendo cómo es el matrimonio y cómo es esto del divorcio. Yo quiero que ustedes amen lo que yo amo, que aprecien lo que yo aprecie y que aborrezcan lo que yo aborrezco. Y esta es la verdad, mis hijos. No busquen el significado y el valor del matrimonio o del divorcio en el mundo, búsquenlo en mí. Amen, aprecien, valoren lo que yo amo, aprecio y valoro. Y con esto, mis amados hijos y seguidores, los estoy librando de tomar el matrimonio, vivir el matrimonio de una manera impía, ligera y relajada. Y si ustedes toman el matrimonio como yo quiero que lo tomen, los estaré librando de mucho sufrimiento, de mucha impiedad, y recibirán mucha felicidad, mucha bendición. Y sobre todo, me van a reflejar y glorificar adecuadamente. Vamos a ponernos de pie. Hermano, que estás casado, ¿cómo ves, valoras y cuidas tu matrimonio? ¿Lo estás dejando que corra por su suerte? ¿Estás siendo víctima de las influencias e ideas del mundo? Y amados solteros, jóvenes, les digo lo mismo. ¿Qué perspectiva tienes del matrimonio? ¿Estás preparándote para evitar el mayor sufrimiento que existe en el mundo? Cásate y vive tu matrimonio de una manera que glorifique a Dios y que sea para tu bien. Y a los divorciados, viudos, víctimas, mientras los músicos pasan por aquí, quiero pedirles que pasen.
A veces víctimas inocentes. No debo recordarles, conozco en parte lo que han sufrido, quizás no lo conozco del todo. Sí, he hablado con muchos jóvenes, hijos de padres divorciados, muchos, con muchos hombres, con muchas mujeres. El Evangelio, el amor de Cristo, el poder de Cristo, la sangre de Cristo, restaura tu vida, tu alma, tu corazón, te vuelve a dar gozo, vida en abundancia. Jesucristo basta y llena tu corazón. Padre, Señor, que podamos, número 1, aceptar lo que tú dices. Número 2, pelear la buena batalla, contrarrestar. Número 3, restaurar. Vivimos en un mundo donde cualquiera de nosotros puede ser víctima de este mal o del pecado. Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Pero somos tus hijos. Somos quien tú dices que somos. Y estamos seguros en tus manos. Ni un divorcio, ni una traición, ni una infidelidad, ni ningún tipo de daño nos separará de tu amor, ni nos sacará de tu mano. Tú nos bastas, Señor. Yo te pido que fortalezcas a aquellos hombres y mujeres que ya en edad están solos y están solas. Tú bastas, Señor. Amén.